Saludos a todos, soy David Frías y es un honor para mí seguir en este ciclo de conferencias de Principio Divino. Para aquellas personas que están en una búsqueda seria de la salvación, tienen preguntas importantes que deben ser resueltas. Es por eso que estudiaremos el día de hoy el capítulo 7, Cristología. Este capítulo vamos a estudiar la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, centrado en Dios. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo y nosotros, es decir, los seres humanos caídos. Y también sobre el renacimiento y la Trinidad. Sin tener respuestas concretas, hay mucha confusión en la vida de fe de las personas. Para poder resolver, entender y comprender sobre estos puntos, debemos primero conocer el valor del hombre original dado en la creación. O sea, debemos entender cuál es el valor que Dios dio al ser humano en su plan de la creación. Entonces, vamos a empezar en la sección 1, entendiendo sobre el valor del hombre que alcanzó el propósito de la creación. En otras palabras, ¿cuál es el valor del ser humano que alcanzó la primera bendición de Dios, que es la perfección individual? Como ya hemos visto, entonces entenderemos que este hombre o este ser humano tiene tres valores. Primero, tiene el valor divino de Dios. En otras palabras, tiene el mismo valor que Dios. Es una existencia única en el universo y tiene el valor macrocósmico. Así que entenderemos cada uno de estos puntos de ahora en adelante. Primeramente, el valor del hombre que logró el propósito de la creación de Dios. Esta persona tiene una relación entre Dios y él en completa unidad. Es el templo de Dios. Dios constantemente habita en él o en ella. Tiene divinidad. Este ser humano que ha alcanzado el ideal de la creación tiene el carácter y la naturaleza igual a la de Dios. Entonces, esta persona vive una vida en unión perfecta con el corazón y los sentimientos de Dios. En otras palabras, esta persona tiene el valor divino igual a Dios. Cuando vemos en la Biblia Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, Dios habita en las personas. Nuestro cuerpo se convierte en el templo, en la casa de Dios, y nuestro carácter pasa a ser igual al de Dios. Así que no es exagerado decir que el ser humano puede alcanzar la perfección. Debe convertirse en iguales a Dios, porque el mismo Jesús dijo que tenemos que ser perfectos al igual que Dios es perfecto. Por lo tanto, el hombre que alcanzó el propósito de la creación tiene un valor divino igual al de Dios. Segundo punto, el hombre que alcanzó el propósito de la creación tiene un valor igual al de Dios. El propósito de la creación de Dios es sentir alegría a través del ser humano. El propósito de la vida y existencia del ser humano es devolver alegría a Dios. Por más grande que sea el universo y por más grande que sea el número de personas en la Tierra, no podemos encontrar dos personas idénticas en su individualidad. Así que este ser humano que alcanzó el propósito de la creación de Dios, además de tener el valor divino igual al de Dios, también tiene una existencia única en todo el universo. Todo ser humano, 7,5 billones de personas que existen en la Tierra, todas ellas tienen una relación personal con Dios. Todas ellas tienen su valor individual delante de Dios. Aunque tengan genes idénticos, todas ellas tienen una relación única y propia con Dios. Entonces, el ser humano tiene una relación, tiene una existencia única en el universo. Otro punto. El ser humano fue creado para ser el señor del macrocosmos, el señor del universo. Con su cuerpo físico domina el mundo físico y con su cuerpo espiritual tiene derecho a dominar el mundo espiritual. Claro que el ser humano que cumplió el ideal de la creación, aquel que alcanzó la perfección, este ser humano es la encapsulación substancial de todo el universo y es el centro de armonía del universo. Así que el ser humano perfeccionado tiene un valor macrocósmico. Está escrito, por ejemplo, en Mateo
16:26. Porque, ¿por qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que está comparando el valor de una persona individual, por menor que sea esta, tiene el mismo valor que el mundo entero, tiene el mismo valor que el universo. Entonces, él tiene el valor macrocósmico, o sea, el valor universal. Así pues, el ser humano que alcanzó el ideal de la creación tiene tres valores. El macrocósmico, mismo valor del universo, un valor divino igual al de Dios y tiene una existencia única en todo el universo. Estos tres puntos es muy importante que entendamos para comprender sobre la relación de Jesús con el ser humano perfeccionado. Una vez entendiendo que este es el valor del ser humano que alcanzó el ideal de la creación, cualquier ser humano que alcance el ideal de la creación puede disfrutar de estos tres valores que mencionamos. Sección 2. Jesús y el hombre que cumplió el propósito de la creación. Como vimos, las características del hombre perfeccionado es perfecto así como Dios es perfecto. Y también es divino, es valioso así como Dios. Es eterno porque fue creado como objeto sustancial de Dios que es eterno. Como Dios es eterno, creó al ser humano para ser eterno espiritualmente. Como dijimos en los principios de la creación, también es un ser único en el universo y está en la posición del Señor de toda la creación. Sin el ser humano, el universo no cumple su valor. El universo sería como un museo sin visitantes. Los objetos están ahí, pero no cumplen con su valor de existencia porque no hay un ser humano, no hay nadie que los pueda visitar. Entonces, si no hubiera un ser humano en la creación no sentiría su propio valor y la creación no tendría un valor definido tampoco. Así que el ser humano tiene estos puntos: perfecto, divino, eterno, único y el Señor de la creación. El ser humano perfeccionado tiene el valor macrocósmico. Jesús también tiene este mismo valor. Jesús es perfecto así como Dios. Entonces Jesús fue un ser humano que logró el propósito de la creación de Dios. Jesús es un ser humano que alcanzó la perfección individual. Realizó completamente la primera bendición de Dios, como vimos en los principios de la creación. Por lo tanto, Jesús asumió este valor de ser un ser humano que logró el ideal de la creación de Dios. El primer ser humano en el universo que logró esto. Así que Jesús es el hombre que logró el propósito de la creación de Dios. Jesús, Él es igual a Dios porque el hombre perfeccionado está unido a Dios. Pero al mismo tiempo Jesús es también un ser humano, el hombre que logró el ideal de la creación de Dios. Cuando explicamos que Jesús es un hombre, es un ser humano que logró el ideal de la creación de Dios, de ninguna manera puede disminuir su valor. Cuando el ser humano alcanza la perfección delante de Dios, tendrá un valor igual al valor de Jesús, que está en el valor del ser humano perfecto. Repitiendo este pasaje bíblico en Mateo 5:48, Jesús fue quien dijo: ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús es el ser humano que logró el ideal de la creación de Dios. Revisemos estos pasajes para comprender de mayor manera. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y 1 Corintios 15:21. Porque así como por un hombre, Adán, vino la muerte, por un hombre, Jesús, viene también la resurrección de los muertos. Vemos que hay muchos pasajes en la Biblia enfatizando el hecho de que Jesús fue un hombre, un ser humano. Y podemos concluir con Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Leamos Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Por encima de todo, Jesús viene como el Padre verdadero de la humanidad para dar renacimiento. Por lo tanto, Jesús tiene que venir a la tierra como un hombre. Por eso Jesús vino en la carne hace 2000 años atrás y para su regreso Él debe venir a la tierra con un cuerpo físico como hombre. Un punto importante que tenemos que estudiar y definir en la cristología es si Jesús es Dios mismo. Jesús, como un hombre que cumplió el propósito de la creación, es un solo cuerpo con Dios. Por lo tanto, a la luz de su divinidad, bien puede ser llamado Dios. Sin embargo, de ninguna manera puede ser Dios mismo. Así que cuando el cuerpo y la mente están haciendo una unión perfecta, el cuerpo puede ser llamado segunda mente, pero el cuerpo no es exactamente la mente misma. Así en el caso de Jesús, Él está 100% unificado, unido con el corazón de Dios. Entonces podemos llamar libremente a Jesús Dios. No hay problema en llamar a Jesús Dios. Pero Jesús no es Dios el Creador mismo. Como leemos en Juan 14, 9 al 10. Muéstranos a Dios. Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Este versículo está enfatizando que podemos ver a Dios a través de su imagen, porque el ser humano perfeccionado es la imagen completa de Dios. Entonces Jesús, Él era la imagen completa y perfecta, representando a Dios en la tierra. Así que no hay problema que llamemos a Jesús Dios, pero de ninguna manera Él es Dios mismo. En Juan 1:14 Jesús dice, Jesús es el verbo, la palabra hecha carne. Jesús es la substancialización del verbo, Él es la encarnación de la palabra. En Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas a través del verbo, a través de la palabra. Y en Juan 1:10, el mundo fue hecho a través de Jesús. Entonces, cuando la gente también vio estos pasajes, pensaron que Jesús podría ser Dios mismo. Pero esto tiene una explicación muy clara, según los principios de la creación. Cuando analizamos los principios de la creación, nos damos cuenta que un hombre que cumplió el propósito de la creación de Dios es la encarnación, la encapsulación sustancial de todo el universo y es el centro de armonía de la creación. Entonces, en este sentido, no hay problema en decir que este mundo fue creado por un hombre perfecto, porque el hombre perfecto está completamente unido con Dios. El ser humano logró su parte de responsabilidad, por lo que hereda el derecho de creación y creatividad de Dios. Se obtiene el derecho de la creatividad de Dios cumpliendo con su responsabilidad humana. Él está en la posición de creador hacia toda la creación. Estudiamos en la sección 5 del principio de la creación de que cuando el ser humano cumple con su responsabilidad, consigue la posición de creador y también del Señor. Es por eso que la Biblia solo aclara el hecho de que Jesús sea un hombre que ha perfeccionado el ideal de la creación, así cumpliendo el 100% de su responsabilidad humana. Pero no significa que él mismo sea el creador, por lo que cuando analizamos según el principio de la creación, podemos entender esos pasajes difíciles y esos misterios de la Biblia. Cuando vemos Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo que antes de que Abraham existiese, él ya existía. Entonces las personas se confundieron y entendieron que Jesús era el propio Dios. ¿Y cómo es que eso puede ser explicado a la luz del principio? Jesús mismo, siendo descendiente físico de Abraham, como él vino en posición de Mesías, como Padre verdadero, él vino como el segundo Adán, como primer antepasado humano. Entonces él vino en la posición de dar renacimiento para todas las personas, inclusive para las personas que existieron antes que él. Jesús vino para dar renacimiento para los mismos Adán y Eva,
para Noé, para Abraham, desde ese punto de vista como el padre verdadero de la humanidad. Todos los descendientes caídos, incluido el mismo Abraham, deben entrar al linaje de Jesús, como si Jesús ya existiese antes de esa persona. Entonces Jesús solo estaba haciendo énfasis en el hecho de que Jesús sería el primer antepasado humano. Como Padre verdadero que daría renacimiento a toda la humanidad. No estaba mostrando de ninguna manera que Jesús fuese Dios mismo. Jesús en la tierra no fue un hombre diferente de nosotros, excepto en su forma de ser sin pecado original, de ser una persona perfeccionada. Por su cuerpo físico tenía las mismas funciones que el cuerpo físico. Pero su cuerpo físico tenía las mismas funciones que el cuerpo físico de todos los seres humanos. Tanto así, cuando fue entregado a la cruz, él sintió dolor, le salió sangre. Entonces Jesús era un ser humano que cumplió el ideal de la creación de Dios. Incluso en el mundo de los espíritus, después de su resurrección, él vive como un hombre espiritual con sus discípulos. La única diferencia entre ellos es que Jesús permanece como un hombre espiritual en la etapa de espíritu divino, que emite una luz brillante, mientras que sus discípulos son los objetos que reflejan esa luz. Jesús, al igual que Dios, se le puede llamar Dios, pero no es Dios mismo. Podemos ver en la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios. Si lo leemos Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún que se levantó de los muertos, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si Jesús fuera Dios mismo, ¿cómo podría interceder por nosotros mismos? Ahora comprendamos. En la sección 3, pausa. Es bien largo. Puedo empezar, ¿no? Desde acá. Quiero pasar esta. Jesús es igual a Dios. Se le puede llamar Dios, pero no es Dios mismo. Podemos ver en la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios. Voy a repasar esto otra vez. Jesús es igual a Dios. Se le puede llamar a Dios. Perdón, otra vez. Jesús es igual a Dios. Se le puede llamar Dios, pero no es Dios mismo. Podemos ver en la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios. Perdón, estoy apretando mal el botón. A ver. No estoy apretando, ahí está. Ahí. Jesús es igual a Dios. Se le puede llamar Dios, pero no es Dios mismo. Podemos ver en la Biblia que Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios. Si leemos Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún que se levantó de los muertos, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si Jesús fuera Dios mismo, ¿cómo podría interceder por nosotros ante sí mismo? Ahora repasemos la sección 3, Jesús y el hombre caído. Hemos visto hasta ahora la relación de Jesús como el ser humano original, como el ser humano perfeccionado. Vimos que tiene el mismo valor y ahora entenderemos la relación de Jesús con el ser humano caído. ¿Ese mismo valor? ¿Hay una diferencia? ¿Y cuál es esta diferencia? Veamos sobre este punto, la relación entre Jesús y el hombre caído. Jesús tiene el valor de la creación original en sí mismo. No tiene pecado original. Conoce perfectamente el corazón y la voluntad de Dios. Conoce completamente y no solo sabe, sino que experimentó en su propia vida 100% el sentimiento y el corazón de Dios como si fueran suyos propios.
Y Jesús está en la posición de dominar a los ángeles como un ser humano perfeccionado. Este es el valor de Jesús. Como mencionamos, por otro lado, el ser humano que ha caído ha perdido todo su valor. Debido a la caída, tiene el pecado original en él. Como nosotros estudiamos en la caída del hombre, Jesús mismo dijo, así como su padre el diablo, en Juan 8:44. No sabe, no siente el corazón y la voluntad de Dios. El ser humano vive ejerciendo la libertad de su mente mala. Como dijimos también en la caída, el ser humano está dominado por los ángeles. Entonces el ser humano caído no tiene ningún valor ante el principio de la creación de Dios. Así que es completamente diferente la relación de Jesús con el ser humano caído. Jesús es extremadamente más elevado en su valor delante de Dios. Comparando con ese ser humano caído, el ser humano perdió, fue despojado de su valor original después de la caída humana. Jesús vino en la posición de Padre de la humanidad. Jesús vino en la posición de Salvador, mediador para dar renacimiento. Entonces, a través del renacimiento, a través de Jesús, podemos purificar el pecado original, restaurarnos como hijos del bien. Cuando podamos unificarnos en un solo cuerpo con Jesús, podemos recuperar todo su valor como hombres que cumplió el propósito de la creación de Dios. Por lo tanto, el ser humano puede ser restaurado. Se puede restaurar como un hombre que cumplió el propósito de la creación de Dios, al igual que Jesús. Entonces la relación que hay es de padre e hijo. Los valores originales de ambos no difieren, solo su orden es diferente. Uno es el padre y el otro es el hijo. Por eso cuando el hombre sea restaurado a su posición original, volverá a tener el mismo valor que Dios tiene, el mismo valor que Jesús. Repitiendo una vez más el pasaje de Mateo 5:48, donde Jesús dijo, tienes que ser perfecto, así como Dios es perfecto. Entonces Jesús dijo que Dios y Jesús están completamente unidos. En otras palabras, Jesús está diciendo que aunque seamos seres humanos caídos, nuestro destino, la meta de Dios y la meta de Jesús es hacer a todos los seres humanos perfectos. Y como el mismo valor que Dios, el mismo valor que Jesús. Podemos ver algunos pasajes de la Biblia para enfatizar este punto, que el ser humano es restaurado. Cuando regresa al plan original de la creación de Dios, él puede ser igual al valor de Jesús. Leamos entonces la epístola a los Efesios 1:22. Cristo es la cabeza de la iglesia. También 1 Corintios 12:27. Nosotros somos su cuerpo y miembros. Está dando énfasis en que Jesús y los seres humanos caídos pueden hacer unidad. Jesús es el templo principal y nosotros somos los templos circundantes. En Juan 15:5, Jesús es la vid y nosotros las ramas. En Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, injertarnos en Jesús a fin de ser iguales a Él. Es lo que más Jesús y Dios desean. En Juan 15:14, Jesús nos llamó amigos. En San Juan 3:2, cuando Jesús se manifiesta, seremos semejantes a Él. Y en 1 Corintios 15:23, Cristo es el primer fruto y nosotros que pertenecemos a Él seremos los siguientes, indicando apenas una diferencia de tiempo y orden. Por lo tanto, el ser humano que recupere su valor original de la creación va a alcanzar aquello que Jesús dio en Mateo, aquello que Jesús dijo en Mateo 5:48, un valor igual a Jesús y un valor igual a Dios. Sección 4, Renacimiento y Trinidad. Empecemos por explicar el renacimiento. Cuando en la Biblia Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está explicando que el ser humano tiene que renacer, tiene que suceder un renacimiento.
Cuando Nicodemo escuchó a Jesús decir esto, él entendió así: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entendió que era un renacimiento literal. Entonces, ¿qué significa este renacimiento que Jesús estaba enfatizando en Juan 3:3? Y que los cristianos experimentan este renacimiento constantemente a través de la relación con Jesús. ¿Por qué el ser humano caído necesita renacer? Primero tenemos que entender cuál es la necesidad de renacer. Luego entenderemos cómo sucederá realmente. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen que renacer? Originalmente Dios planeó que Adán y Eva, a través del fundamento de 4 posesiones, centrado en Dios, cumplan el propósito de la creación. Las 3 grandes bendiciones que ya hemos visto al comienzo del capítulo del principio de la creación. Así ellos deberán convertirse en los padres verdaderos de la humanidad y deberían dar luz a hijos verdaderos. Estos hijos no tendrán pecado original y establecerán un reino de los cielos en la tierra perfectamente. Este era el plan original de Dios. Pero debido a la caída sucedió lo contrario. Adán y Eva, que se tendrían que convertir en padres verdaderos y madre verdadera, sucedió lo contrario. Se convirtieron en padres del mal, es decir, en padres falsos. De modo que el fundamento de 4 posiciones no se hizo centrado en Dios, sino que se hizo centrado en Satanás. Adán y Eva se relacionaron sexualmente centrados en Satanás y multiplicaron hijos. Estos hijos con pecados, los hijos con linaje de sangre, hijos de Satanás, con el pecado original, y se estableció una situación del infierno en la tierra, a diferencia del reino de los cielos en la tierra. Entonces, si el ser humano no nace de nuevo, nunca podrá ver el reino de los cielos. Esta es la razón por la cual el ser humano tiene que renacer. Tiene que renacer porque una vez ya murió, cayó. Entonces el ser humano tiene que nacer una vez más. Para dar a luz se necesita padre y madre. Solo que los padres no pueden ser padres que tienen pecado original. Tienen que ser un padre sin pecado original para poder renacer a través de Jesús y el Espíritu Santo. Con Jesús como el verdadero Padre y el Espíritu Santo como la verdadera Madre, que representa a la segunda Eva. Deben dar renacimiento a la humanidad y generar una vez más verdaderos hijos sin pecado original y establecer el reino de los cielos en la tierra. Como vimos en la predestinación de Dios, su voluntad es absoluta, nunca cambiará. Establecer el reino de los cielos en la tierra es voluntad de Dios. Jesús vino para dar renacimiento como verdadero Padre, junto con el Espíritu Santo, y para establecer nuevamente el reino de los cielos en la tierra, el cual no fue establecido debido a la caída. Si leemos Pedro 1:3, por su gran misericordia nos hizo renacer. Es enfatizar que Jesús dio renacimiento a la humanidad, para una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así, a través de la resurrección de Jesús, dio renacimiento a las personas. Jesús vino como un verdadero Padre para realizar el reino de los cielos en la tierra, al dar renacimiento a las personas. Ahora analicemos 1 Corintios 15:45. Jesús es el segundo Adán. Isaías 9:6. Jesús vino como el Padre eterno. Entonces Jesús vino a cumplir la misión del Padre verdadero que Adán no cumplió. Entonces Jesús viene como Padre verdadero y para dar renacimiento se necesita de una Madre verdadera. ¿Quién cumplió esta misión de Madre verdadera, que fue el Espíritu Santo? Entonces el Padre Jesús no puede generar un hijo si no está la Madre verdadera. Para dar renacimiento también se necesita una Madre verdadera. La verdadera Madre en relación a Jesús, para dar el renacimiento a los cristianos, es el Espíritu Santo. Jesús vino en la posición del Padre verdadero como el segundo Adán, el espíritu masculino positivo que representa el cielo. El Espíritu Santo vino en la posición de la verdadera Madre como la segunda Eva.
el espíritu femenino negativo que representa a la tierra. Así, a través de las sombras de del Espíritu Santo, podemos ver que el Espíritu Santo hace la obra de una verdadera madre para los cristianos. El Espíritu Santo consuela y guía los corazones del pueblo. Los guía al arrepentimiento de los pecados para restaurar por indemnización el pecado que Eva cometió en la caída. Entonces el Espíritu Santo está en la posición de dar renacimiento junto con Jesús. Un hijo nace a través del amor de sus padres. Ese fundamento de 4 posesiones espiritual entre Jesús y el Espíritu Santo centrado en Dios. Puede darnos renacimiento cuando somos capaces de recibir el Espíritu Santo y a través de eso conectarnos y unirnos en un solo cuerpo con Jesús. Podemos recibir el renacimiento espiritual cuando llegamos a creer en Jesús como el Salvador a través de la inspiración del Espíritu Santo. Recibimos el amor de los padres espirituales. Jesús y el Espíritu Santo están haciendo hoy para los cristianos la posesión de padres verdaderos espirituales, provenientes de la acción de dar y recibir entre Jesús y del Espíritu Santo, que es el Padre verdadero y la Madre verdadera espiritual. Entonces, a través de este amor espiritual se infunde vida nueva en nosotros. En aquellos que creen en Jesús, cada uno puede renacer de nuevo su yo espiritual. Y esto se llama renacimiento espiritual. Entonces, aquellas personas que van a las iglesias cristianas y oran mucho, lloran, reciben el Espíritu Santo y sienten un renacimiento profundo. Estas personas a menudo abandonan sus adicciones, hasta se curan de algunos tipos de enfermedades. Estas personas están recibiendo un renacimiento espiritual al recibir al Espíritu Santo y a través de esto recibir a Jesús como el verdadero Padre espiritual. Estas personas renacen como verdaderos hijos espirituales de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces el ser humano puede renacer una vez más a través de este fundamento. Cuando se creó hace 2000 años, cuando Jesús resucitó después de haber muerto en la cruz. Apenas en el caso de Jesús y el Espíritu Santo, el renacimiento es solo a nivel espiritual. Como vimos en la caída del hombre, la caída sucedió tanto en el espíritu como en la carne. Entonces, para poder quitar el pecado original, también necesita renacimiento de la parte física. Entonces, Cristo debe venir nuevamente con un cuerpo físico en la tierra. Así que aunque Jesús y el Espíritu Santo dieron renacimiento, nosotros conseguimos renacer espiritualmente a través de Jesús y el Espíritu Santo. Aún está incompleto porque el ser humano necesita del renacimiento de la parte física también. El pecado original está trayendo el pecado a la parte física del ser humano, como vimos en la caída del hombre con la relación de Eva con Adán que causó la caída física. Entonces Jesús vino hace 2000 años, como vimos en la misión del Mesías, para dar ambos tipos de salvación. Pero solo se hizo la salvación espiritual. Entonces, este renacimiento espiritual es solo 50% de la necesidad del ser humano. Esta es la razón por la que a veces incluso aquellas personas que reciben al Espíritu Santo lloran, sienten una emoción espiritual de parte de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Estas mismas personas a los pocos días pueden volver a cometer los mismos pecados. Pueden caer, pueden volver a hacer las cosas malas, porque la parte física, ya dijo el apóstol Pablo, está llevando y jalando a las personas hacia el lado del pecado. Todavía es necesario el renacimiento físico. Por eso, necesariamente los cristianos, todo ser humano en general, necesita al Señor de la segunda venida. Necesita el regreso de Cristo para poder ser salvos física y espiritualmente. Por eso tenemos que esperar con mucha expectativa aquí en la tierra que aparezcan los padres verdaderos, también físicamente, no solo espiritualmente. Ahora veremos sobre la Trinidad. Hemos visto que el renacimiento ocurre a través de Jesús y el Espíritu Santo. Y entendemos que también necesitamos el renacimiento físico a través del regreso de Cristo, para establecer a los verdaderos padres físicos en la tierra. Entendemos esto acerca de la Trinidad.
Según el principio de la creación, el propósito de la creación de Dios se puede realizar solo a través del fundamento de cuatro posesiones. Entonces Jesús también formó este fundamento de las cuatro posesiones, Jesús y el Espíritu Santo que se une en un solo cuerpo centrado en Dios. Y esa es la Trinidad que hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad de Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Entonces, esta Trinidad es espiritual. La Trinidad centralizada en Dios, la Trinidad original que Dios planeó, sería Adán y Eva. La primera Trinidad que Dios planeó no fue de Jesús y el Espíritu Santo, ni del regreso de Cristo, sino la Trinidad que Dios planeó en el principio, la principal, la original, fue la Trinidad de Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, centrados en Dios, si no hubieran caído, hubieran alcanzado la perfección y a través de la unión de Adán y Eva, centrados en Dios, ellos hubieran cumplido las tres posesiones, realizando las tres grandes bendiciones, estableciendo el reino de los cielos en la tierra y todo ser humano que quisiera multiplicar en base a esta Trinidad. Entonces serían varias Trinidades a partir de Adán y Eva, entre el esposo y la esposa y Dios. Cuando hablamos de matrimonio, hoy en día es muy común que digamos el novio se casará con la novia. Serán el esposo y la esposa. Pero en el mundo original es muy natural que tanto el esposo como la esposa estén considerando que Dios es parte de su matrimonio también. Entonces el matrimonio es en realidad una trinidad, ¿verdad? La primera Trinidad original centrada en Dios fue la que Adán y Eva se convirtieran en padres verdaderos para la humanidad. Pero no se realizó debido a la caída. Sucedió una Trinidad, pero centrada en Satanás. Esa falsa Trinidad, entonces Adán y Eva relacionados entre sí, Satanás estaba en medio de la relación formando esa Trinidad. Se produjo la caída, tanto espiritual como física, cumpliéndose en el mundo la situación del infierno. Las trinidades que existen hoy en día entre los seres humanos caídos son falsas trinidades, es decir, trinidades que están centralizadas en Satanás, no en Dios, como debería ser originalmente. Ya hemos visto a Jesús y el Espíritu Santo nuevamente formaron una trinidad centrada en Dios, pero la trinidad que Jesús estableció centrado en Dios para dar renacimiento era solo una trinidad en el sentido espiritual. Entonces, como el ser humano tiene su cuerpo físico, Jesús también tuvo su cuerpo físico. Pero cuando murió en la cruz no fue posible usar el fundamento del cuerpo físico de Jesús para dar salvación de renacimiento a la humanidad, físicamente también. Entonces la Trinidad de Jesús era solo espiritual. Jesús realizó a los padres verdaderos solo en el sentido espiritual. Y solo dio un renacimiento espiritual y la gente todavía hoy permanece en la posición de hijos espirituales de Jesús, habiendo sido restaurado por medio de la Trinidad espiritual. Como tenemos nuestra mente y nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo y nuestro espíritu, está faltando el 50%. Cuando el regreso de Cristo ocurra a través del Señor de la segunda venida, Él vendrá para poder realizar lo sustancial de la Trinidad físicamente, tanto en espíritu como en el físico, para establecer a los verdaderos padres, tanto física como espiritualmente. Entonces Cristo debe regresar nuevamente en la carne para que pueda convertirse en el verdadero Padre, tanto espiritual como físicamente, para toda la humanidad. A través de esto será posible dar renacimiento espiritual y renacimiento físico, que significa realizar las tres grandes bendiciones de Dios. A través de acabar con el pecado original del ser humano, estableciendo así el reino de los cielos en la tierra. Si hemos entendido hasta ahora sobre el tema de la cristología, vimos sobre la Trinidad, hemos visto sobre el renacimiento, el valor de Jesús como un hombre que logró el propósito de la creación de Dios. Entendemos la relación de Jesús con el ser humano caído, donde el ser humano caído no tiene ningún valor, que a través de Jesús se puede recuperar su valor. También entendemos la relación de padre e hijo entre Jesús y Dios, donde vimos que Jesús se puede comparar con Dios, pero no puede ser Dios mismo. Y nos damos cuenta
que esto no disminuye de ninguna manera el valor divino de Jesús. Así que a través de esto terminamos esta conferencia sobre la Trinidad. Al mismo tiempo, esta conferencia sobre la Cristología, y al mismo tiempo terminamos la primera parte del principio divino, que son los primeros 7 capítulos. A partir de ahora comenzaremos a estudiar los principios de la restauración, la historia de las familias, que está escrita en la Biblia como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y otros, y entenderemos que incluso si Dios perdió su ideal del principio de la creación por la caída, Dios no se rindió, como está escrito en Isaías 46:11. Mi consejo será firme, haré toda mi voluntad. Así que Dios no se rindió y comenzó con un proceso sistemático con las leyes de principios de la creación. La restauración de Dios con el fin de restaurar al hombre a su estado original, por lo que en la segunda parte del principio divino, que será a partir de la próxima conferencia, comenzaremos a comprender el camino que el ser humano tiene que tomar para salir de la situación caída, a su posición original que Dios planificó al momento de su creación. Muchas gracias, que tengan un buen día.